esto, primeramente vamos a morirnos. Si ves el versículo 3, pero dice cuando usted y yo nos bautizamos. Yo creo que la mayoría estamos bautizados. Dice la palabra que ahí es donde usted y yo nos morimos y nace una nueva vida. Y ese es donde hacemos el cambio de que usted muere tu carne para entrar a un nivel espiritual. Para entrar de que usted y yo entendemos el evangelio, primero tenemos que quitar el pecado. Dios vino a pagar el precio para quitarnos el pecado en nuestro corazón, en nuestra vida, y nos da una vida nueva. Pero para andar en esa nueva vida, usted y yo tenemos que despojarnos primero de lo que estábamos en el mundo, de lo que pensábamos. Hoy me bautizo y cuando yo sea bautizado, ahora yo tengo que andar en el Espíritu o en la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque ya no estoy en la carne, ahora ya estoy en el Espíritu. Hoy eso es lo que quiero enseñar, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Dice la palabra, el 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando usted entiende el evangelio, cuando Dios le revela algo, es que usted tiene que entender lo espiritual a lo espiritual. Porque sabe de que usted ya no está en la carne, sino que cuando usted y yo nos bautizamos, un ejemplo de Dios, que cuando Él fue bautizado, dice que descendió el Espíritu del Señor sobre Él. Por eso es necesario ser bautizado en el Espíritu, para que usted no va a acomodar las cosas a su manera, sino que el Espíritu del Señor va a acomodar la palabra en tu corazón. Es importante de que usted y yo sabemos de que ya no podemos andar en la carne, ya no podemos hacer lo que usted y yo queremos, sino que ahora ya pertenecemos a Cristo. Por eso dice el 13 de que usted y yo debemos de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y aquí es donde yo quiero que usted y yo entendemos que por qué es importante estar en el Espíritu. Romanos 8, ahí vamos a ver por qué es importante estar en el Espíritu. Gloria al Señor. ¿Por qué es importante tener una vida espiritual? Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice que ya no hay una condenación para nosotros que ya estamos en Jesús. Pero hay algo que dice: y los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay una condenación para los que ya no andan en la carne, solo los que andan en el Espíritu. Porque ellos no acomodan a la manera de ellos, sino que ya el Espíritu es el que pone a discernir qué es lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque para yo caminar en el camino del Señor es necesario, dice la palabra, que ya no hay una condenación, pero no es para los que andan en la carne, sino que son para los que andan en el Espíritu. Porque ellos se dejan guiar por el Espíritu del Señor, no por su carne. Ellos se dejan guiar porque ellos quieren tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Por eso uno lucha. Quizás tú te preguntas y dices: bueno, hermano, está difícil, yo sé, pero una cosa, usted y yo debemos de luchar, andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque es la manera de que vamos a tener ese encuentro con el amado.
Con esa manera de que yo me dejo guiar por el Espíritu del Señor para que yo tenga ese encuentro con Él. Dice el versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Porque el espiritual me libró del pecado, no la carne. Lo espiritual, ese es el que me va a librar cuando yo voy a tener ese encuentro con el amado. Es que yo tengo que acomodarme a lo espiritual. Por eso aquí dice que porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Dice que el Espíritu nos libró de la muerte y del pecado. ¿Y cómo vamos a andar otra vez en la carne si Jesús vino y pagó el precio para que tú y yo andáramos en lo espiritual? Dice que envió a su Hijo. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuando era débil por la carne, porque nosotros éramos manejados por la carne, éramos débil, pero dice que Él vio eso y mandó su Hijo para que usted y yo llevara ese deseo, ese anhelo de la carne, para que usted y yo andaremos en lo espiritual. Él envió a su Hijo, dice el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque Él vino a pagar. Dice que el pecado, dice que fue sobre Él, porque Él no era pecador. Pero nuestro pecado, para que usted y yo entendiéramos lo espiritual, para que usted y yo camináramos en lo espiritual, dice que Él mandó a su Hijo y Él lo llevó el pecado. Que Él no tenía pecado, pero dice que Él envió, ¿para qué? Dice el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que ya no andáramos, porque mira, hermano, si entraríamos en el Evangelio y seguimos como cuando éramos antes. Bueno, los que crecieron en el Evangelio no saben que nosotros que venimos al pecado. Entonces dice que Él envió. Pero si entráramos en el Evangelio y usted seguimos andando como andábamos antes, no estaríamos cumpliendo lo que es la palabra de Dios. No estaríamos cumpliendo de venir a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque dice que Él llevó nuestro pecado. Por eso vimos en Romanos 6 de que Él vino y pagó el precio por nosotros. Y también por eso dejó el bautismo para que usted y yo, y ahí Él dice la Biblia de que sumergiera nuestro pecado hasta el profundo del mar. Y dice que ahí nosotros salimos nueva criatura. Entonces estamos viendo de que es necesario y es importante de que usted y yo vivimos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque para que usted y yo llegamos a tener ese encuentro, hemos escuchado de que Cristo viene, pero es necesario luchar de andar en el Espíritu.